Ya que vimos en el video pasado que las leyes de Kirchhoff se cumplen en el dominio fasorial, entonces vamos a hablar de combinación de impedancias en serie, impedancias en paralelo y transformación delta Y. Si nosotros tenemos este circuito, el cual hay unas ciertas impedancias en serie, entonces pues nosotros sabemos que la corriente por el circuito se mantiene, siempre va a ser la misma. Eso se puede deducir obviamente por las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí hacemos suma de tensiones en esta malla igual a cero, lo cual sería la tensión de la fuente o el fasor de la fuente es igual al fasor de este elemento que sería la tensión 1, de este fasor que sería la tensión 2, más, bueno, todas las tensiones que tenga acá, hasta la tensión B sub n. Ya teniendo la suma de tensiones en eso, entonces nosotros podemos saber que la tensión está dada como la impedancia Z por la corriente I, nos da la tensión. Entonces tenemos que la tensión de la fuente es igual a Z1 por la corriente I más Z2 por la corriente I más hacia esta Zn por la corriente I, donde vemos que es común la corriente I es la misma para todo el circuito. Entonces podemos sacar factor común de esa corriente y nos quedarían todas las impedancias. Entonces tenemos que la relación de B sub F sobre I es igual a la suma de todas las impedancias que tenemos. Y esta es la definición de la impedancia equivalente. Entonces, tal cual como se comportaba antes las resistencias en serie que se sumaban, en este mismo caso se comportan igual. Entonces, tenemos que la impedancia equivalente en serie es igual a la suma de todas las impedancias. Listo, ese es el caso en serie. Ahorita el caso en paralelo. Imaginemos que tenemos una fuente de corriente y tenemos, n impedancias en paralelo. Entonces podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, la suma de corrientes en el nodo igual a cero. Entonces, haciendo la suma de corrientes en ese nodo, tenemos que la corriente I sub F es igual a las corrientes que se están yendo por las ramas. Entonces la corriente I sub F es igual a todas las corrientes I que van por sus ramas. Entonces esas corrientes se pueden expresar en función del voltaje que tenemos acá. Como el voltaje es el mismo para todos los elementos en paralelo, entonces la corriente I1 va a ser igual a ese voltaje sobre la impedancia Z1 más el valor del voltaje que tiene esta impedancia, que es B, sobre la impedancia Z2 y así sucesivamente para todas las corrientes. Vemos que la tensión es la misma en todos los elementos, entonces se puede sacar factor común de esa tensión. Y la relación de I sub F sobre la tensión B, pasando este B a dividir, es igual a 1 sobre la impedancia equivalente, que esto es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Zn, que es la misma relación que teníamos para las resistencias en paralelo. Entonces se comporta igual la impedancia y las resistencias en serie y en paralelo se comportan de la misma forma. Entonces esto se puede expresar de otra forma. 1 sobre Z equivalente es lo mismo que la Y equivalente y es igual a 1 sobre Z1, que es el mismo Y1 equivalente. 1 sobre Z2 es igual a Y2, así sucesivamente hasta 1 sobre Zn es igual a Yn. Entonces esta es una forma de expresar más fácilmente los elementos en paralelo. Se puede hacer de esta forma o de esta forma acá, es la misma cosa. Entonces ya sabemos cómo se pueden hacer los elementos en paralelo y los elementos en serie. Se cumple igual que en el caso con las resistencias. Listo. Ya teniendo esto, entonces pues nos falta por definir las conexiones delta Y. Si nosotros tenemos un circuito conectado en delta, que está aquí en azul, lo podemos transformar en este circuito convertido en Y. O si tenemos el circuito aquí en verde, que es el Y, lo podemos convertir en el azul, que es un delta. Depende de qué nos sirva a nosotros más. Es algo para facilitarnos a nosotros la vida. Entonces, las transformaciones es así, es muy simple. La transformación de Y a delta quiere decir la transformación. Si tenemos los valores de Z1, Z2 y Z3, podemos llegar a ZA, ZC y ZB. Podemos pasar de acá, podemos pasar al exterior. ¿Y cómo es la transformación? Muy simple. ZA está dado como la combinatoria de los elementos en parejas, que sería, en este caso, Z1 por Z2, Z1 por Z3 y los que nos faltan Z2 por Z3. Y como ZA está puesto acá, ZA está puesto en este lado, entonces es sobre Z1. Si ustedes ven, es así de simple. Es la combinatoria de todos los elementos sobre el valor de Z1. Lo mismo para ZB, es la combinatoria de todos los elementos, la misma combinatoria
sobre el valor, entonces miramos ZB, como ZB va a estar acá, entonces sobre el valor que está opuesto a él, que es Z2. Y lo mismo para Z3, la combinatoria de todos los elementos, y como ZC está acá, entonces sería sobre Z3, que está al lado opuesto. Si ustedes lo ven, es sobre Z3. Esa es una forma como de aprendérselo fácilmente. Y la transformación de delta al y sería muy simple. ¿Cómo es la transformación? La transformación nos dice, vea, si nosotros tenemos estos valores de ZA, ZB y ZC, podemos convertirlo a Z1, Z2 y Z3 de una forma. ¿Cuál es Z1? Z1 sería la multiplicación de las dos impedancias que tocan a este nodo. Quiere decir, ¿cuál impedancia toca ese nodo? ZC, ZC y ZB. Estas dos impedancias están tocando este nodo. Listo. Esas dos impedancias, la multiplicación de esas dos impedancias sobre la suma de las tres impedancias que están en el delta, nos da la combinatoria para hacer Z1. Entonces la multiplicación de los dos que están tocando a Z1 sobre la suma de las tres. Lo mismo para Z2, la multiplicación de las dos que la tocan para Z2, la multiplicación de las dos impedancias que lo tocan, ZC y ZA, sobre la suma de las tres. Si ustedes van y ven, es ZA por ZC sobre la suma de las tres. Y lo mismo para Z3, la multiplicación de las dos que la tocan, ZA y ZB, en este caso, sobre la suma de las tres, ZA y ZB sobre la suma de las tres. Y listo, eso es todo, es así de simple. Esa es para transformar de delta y de y a delta en el dominio fasorial. Eso sería todo, y eso era todo lo que teníamos que hablar por este video. Hasta luego.